Las calles de la Ciudad de México tienen un ritmo propio, una energía vibrante que se siente en cada esquina. En medio de la rutina nocturna, entre luces intermitentes y el eco de los pasos solitarios, Mariana López, una joven enfermera, recorre su camino de regreso a casa tras otro agotador turno en el hospital. Como muchos trabajadores del sector salud, su vida está marcada por la entrega y el sacrificio, pero también por las preocupaciones económicas que la acechan día a día. Esa noche parecía ser como cualquier otra, el cansancio pesaba sobre sus hombros, y su única compañía era el sonido de sus propios pasos y la brisa fría que recorría los callejones. Sin embargo, en un instante, todo cambió. Un gemido apenas perceptible la detuvo en seco. Su instinto de enfermera se activó de inmediato, y sin pensarlo demasiado, se adentró en la oscuridad para descubrir a un hombre gravemente herido. Un desconocido que, sin que ella lo supiera aún, estaba a punto de cambiar el curso de su vida. Lo que comenzó como un acto de auxilio se transformaría en un descubrimiento inquietante. Ese hombre no era cualquiera, era Leonardo Santa Cruz, uno de los empresarios más poderosos del país, cuya historia estaba tejida con secretos y verdades ocultas. Sin darse cuenta, Mariana había entrado en el centro de una red de corrupción que llevaba décadas operando en las sombras. Este encuentro fortuito desataría una serie de acontecimientos que pondrían a prueba su valentía, su moral y su capacidad para enfrentar un pasado que creía enterrado. Lo que estaba por venir no solo la llevaría a descubrir la verdad sobre su propia familia, sino que la haría cuestionar todo lo que alguna vez creyó sobre la justicia, el poder y, sorprendentemente, el amor. El sonido del agua goteando en el callejón se mezclaba con el eco de los pasos cansados de Mariana López. Eran casi las 12 de la noche, y la única luz provenía de las farolas intermitentes y la linterna de su celular. Tomar ese atajo era parte de su rutina, una costumbre adquirida por la necesidad de ahorrar tiempo en su regreso a casa. Sin embargo, esa noche, el destino le tenía preparado un giro inesperado. Un quejido leve, casi imperceptible, llamó su atención. Mariana detuvo su andar y escaneó el oscuro callejón con la luz de su teléfono. Su corazón se aceleró cuando descubrió una silueta en el suelo. Al acercarse, la imagen se hizo más clara. Un hombre de traje caro yacía en un charco de sangre, con el rostro pálido por la pérdida de líquido vital. Su formación como enfermera tomó el control de la situación. Sin importar el peligro o la incertidumbre de quién era aquel desconocido, Mariana se arrodilló junto a él, presionando la herida con su bufanda mientras con la otra mano marcaba emergencias. Tranquilo, la ayuda ya viene, susurró con calma, tratando de estabilizar su respiración. El hombre abrió los ojos apenas unos segundos, su mirada oscura encontró la de ella con una mezcla de sorpresa y alivio. A pesar del dolor, parecía intentar grabar el rostro de la mujer que lo estaba salvando. El ulular de las sirenas rompió el silencio de la noche. En cuestión de minutos, los paramédicos llegaron y se hicieron cargo de la situación. Mariana se quedó de pie, viendo cómo subían al hombre a la ambulancia, sin saber que aquel acto impulsivo de humanidad no solo había salvado una vida, sino que también había cambiado su propio destino. A la mañana siguiente, la noticia se propagó como pólvora. Mariana no era de las que solían ver televisión en el hospital, pero aquella vez la voz de la presentadora la dejó paralizada. Leonardo Santa Cruz, CEO de Construcciones Santa Cruz y uno de los empresarios más influyentes del país, fue atacado anoche en el centro de la ciudad. Fuentes cercanas informan que su estado es estable gracias a la rápida intervención de una ciudadana que lo auxilió en el lugar. La imagen en pantalla mostraba la fachada del hospital donde se encontraba internado, rodeado de guardias de seguridad y periodistas. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Leonardo Santa Cruz? Ahora entendía por qué su traje y su reloj contrastaban tanto con el callejón en el que lo había encontrado. ¿Todo bien, Mari?, preguntó Carmen, una de sus compañeras, al notar su expresión. Sí, murmuró Mariana, todavía en shock. Es solo que, yo fui quien lo encontró anoche. No tardó mucho en darse cuenta de que esa noche no había sido una coincidencia. Su vida acababa de entrelazarse con la de un hombre poderoso, con una historia que parecía estar mucho más cerca de su propia vida de lo que jamás habría imaginado. Las miradas en el hospital eran inevitables. Desde que la noticia del ataque a Leonardo Santa Cruz comenzó a circular, los pasillos se llenaron de susurros y curiosidad. Mariana trató de concentrarse en su trabajo, pero la sensación de estar en el centro de una historia mucho más grande que ella era imposible de ignorar. Los rumores sobre una recompensa comenzaron a circular. Algunos decían que Santa Cruz estaba ofreciendo una gran cantidad de dinero a quien lo ayudó.
Otros hablaban de la influencia de su familia en los negocios y la política, de su inmenso poder y de los enemigos que podía tener. ¿Ya viste cuánto dinero tiene?, susurró una auxiliar de enfermería mientras mostraba una revista en su celular. Su empresa construyó Medio Santa Fe. Mariana miró la pantalla con cierto desconcierto. Allí estaba él, impecablemente vestido, con la mirada segura y el porte de alguien acostumbrado a tener el control. Era difícil reconciliar esa imagen con la del hombre vulnerable que había encontrado en el callejón, al borde de la inconsciencia y aferrándose a la vida. Su sorpresa aumentó cuando, al final de su turno, un hombre de traje oscuro se acercó a ella en la sala de descanso. Señorita López, el señor Santa Cruz desea verla. Su primer impulso fue rechazar la oferta. No tenía interés en recibir agradecimientos ni recompensas. Pero el hombre insistió con una tarjeta en la mano, en la que resaltaba el logo de Construcciones Santa Cruz. Insiste en agradecerle personalmente. El auto está esperando afuera. En ese momento, Mariana supo que no se trataba solo de una cortesía. Algo dentro de ella le decía que este encuentro iba más allá de un simple agradecimiento. Aunque no entendía por qué, sentía que aceptar esa reunión podría significar mucho más que una conversación, podría ser la clave para descubrir algo que llevaba años en la sombra. Cuando finalmente entró en la habitación privada del hospital donde Leonardo la esperaba, su intuición se confirmó. Por fin nos vemos en mejores circunstancias, dijo él con una sonrisa cansada, tratando de incorporarse, aunque una punzada de dolor lo detuvo. Mariana, casi por reflejo, adoptó su tono profesional. No se levante, su herida aún necesita reposo. Pero lo que la desconcertó no fue su insistencia en agradecerle, ni el sobrecondinero que él intentó darle, y que ella rechazó de inmediato. Fue la manera en que la miraba, con una mezcla de reconocimiento y curiosidad. Cualquier persona hubiera hecho lo mismo, dijo Mariana con firmeza. Te equivocas, respondió Leonardo, estudiándola con intensidad. La mayoría habría pasado de largo, o me habría robado. Había algo en su mirada que le hacía sentir incómoda, una sensación de que él veía más de lo que decía. Y entonces, él hizo la pregunta que cambió todo. López, ¿tu familia es de la Ciudad de México? El corazón de Mariana se aceleró. No tenía sentido que alguien como Leonardo Santa Cruz tuviera interés en su origen. Pero el peso de su apellido, el mismo que había llevado su padre antes de desaparecer, comenzó a sentirse más fuerte en su pecho. Salió del hospital con más preguntas que respuestas. Algo en su interior le decía que ese hombre sabía más de lo que decía. Y que su encuentro no había sido una simple coincidencia. Las palabras de Leonardo Santa Cruz resonaban en la mente de Mariana mientras trataba de continuar con su rutina. Su pregunta sobre su apellido no era casual. Había algo en su historia que conectaba con la de su familia, y el presentimiento de que este encuentro no había sido fortuito la inquietaba. Esa misma noche, mientras revisaba viejas cajas en su departamento, encontró lo que temía, un recorte de periódico amarillento con un titular que le heló la sangre. Contador denuncia irregularidades en Construcciones Santa Cruz. Desaparece días después. El artículo hablaba de Miguel López, su padre, quien había trabajado como contador principal en la empresa de la familia Santa Cruz y había intentado destapar un fraude financiero. Poco después de hacer la denuncia, desapareció sin dejar rastro. Oficialmente, la policía había cerrado el caso argumentando que había huido del país. Pero su madre nunca creyó en esa versión. El miedo se convirtió en rabia. Todo este tiempo, mientras ella crecía creyendo que su padre había sido una víctima más de la violencia de la ciudad, la verdad había estado escondida en las entrañas de una de las empresas más poderosas del país. Con manos temblorosas, Mariana llamó a su tía Rosa, quien había cuidado de ella después de la desaparición de su padre. Tu padre era un hombre valiente, dijo la mujer con voz cargada de tristeza. Demasiado valiente para su propio bien. ¿Por qué nunca me dijeron que estaba involucrado con los Santa Cruz? Porque no queríamos que hicieras preguntas, Mariana. Porque sabíamos que si descubrías la verdad, no te detendrías hasta encontrarla. Pero ya no podía detenerse. Mariana sabía que la única persona que podía darle respuestas era Leonardo. Y lo encontró antes de que él la buscara. Cuando entró en su oficina, con el recorte de periódico en la mano, él no se mostró sorprendido. ¿Conocías a Miguel López? Preguntó sin rodeos, colocando el recorte sobre su escritorio. Leonardo tomó el papel con calma y lo leyó. Luego, levantó la vista. No recordaba su nombre hasta que vi esto. Yo era un practicante en la empresa cuando él trabajaba allí. ¿Qué le hicieron?
El empresario dejó escapar un suspiro y se inclinó hacia ella con seriedad. No lo sé. Pero si fue mi tío quien lo hizo desaparecer, voy a averiguarlo. Ese fue el momento en el que se aliaron. Dos personas de mundos completamente distintos, unidas por una búsqueda de justicia que amenazaba con desenterrar los secretos más oscuros de una familia poderosa. A medida que Leonardo comenzó a investigar las finanzas antiguas de su empresa, los ataques contra él se intensificaron. Sus acciones comenzaron a desplomarse. Viejos aliados en la junta directiva lo veían con desconfianza. Alguien está vendiendo grandes cantidades de nuestras acciones en secreto, le informó su asesor financiero. Tiene que ser Gabriel, murmuró Leonardo, apretando los puños. Gabriel Santa Cruz, su tío, había manejado las finanzas de la empresa durante años y ahora, ante la posibilidad de que sus secretos fueran expuestos, estaba dispuesto a todo para silenciar la investigación. Mariana tampoco estaba a salvo. Una noche, mientras salía del hospital, recibió una llamada de un número desconocido. Si sabes lo que te conviene, aléjate de los Santa Cruz. Tu padre tuvo suerte de solo desaparecer. El miedo se le instaló en el pecho, pero su determinación no flaqueó. Sabía que estaban cerca de algo importante. Fue entonces cuando descubrieron la pista clave. En los archivos de la empresa, Leonardo encontró una carta manuscrita de Miguel López. Si algo me sucede, toda la evidencia está guardada en la caja de seguridad 247 del Banco Nacional. Gabriel Santa Cruz está desviando millones a cuentas offshore. No puedo seguir siendo cómplice de esto. Mariana sintió que el aire le faltaba. Mi padre no solo sabía del fraude. Lo documentó todo. Y si la caja de seguridad sigue existiendo, dijo Leonardo con la mirada encendida, tenemos la prueba que necesitamos para derribar a mi tío. Pero conseguir esa evidencia significaba entrar en el territorio del hombre que había construido un imperio basado en mentiras. Y estaban a punto de descubrir hasta dónde era capaz de llegar para mantener su poder. El amanecer trajo consigo una sensación de urgencia. Mariana y Leonardo sabían que el tiempo jugaba en su contra. Si Gabriel Santa Cruz descubría que estaban tras la caja de seguridad 247, haría lo imposible por destruir cualquier evidencia que lo incriminara. Siguiendo las instrucciones de la carta de Miguel López, Mariana acudió al Banco Nacional. La tensión en su pecho era insoportable mientras el gerente la guiaba a la bóveda. Sus manos temblaban cuando colocó la llave en la cerradura y la giró. Dentro, encontró exactamente lo que su padre había prometido: documentos, transferencias bancarias, informes financieros y una memoria USB con registros detallados de las operaciones fraudulentas de la empresa. Pero lo que la dejó sin aliento fue una carta dirigida a ella. Querida Mariana, si estás leyendo esto, significa que finalmente alguien está buscando la verdad. ¿No me mataron? Me dieron una opción: desaparecer o ver cómo mi familia sufría las consecuencias. Elegí protegerte. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Su padre estaba vivo. Todo este tiempo había estado oculto, esperando el momento en que alguien terminara lo que él había comenzado. Cuando Mariana salió del banco, su primer impulso fue llamar a Leonardo. Pero antes de marcar su número, notó algo extraño: un auto negro estacionado al otro lado de la calle. Su instinto le gritó que corriera. Nos han estado vigilando, le dijo a Leonardo cuando llegó a su oficina con los documentos. Él tomó los papeles y los revisó con rapidez. Con esto, podemos hundir a Gabriel. No solo lo involucra a él, sino a una red completa de políticos, jueces y empresarios. Entonces debemos hacerlo público, afirmó Mariana con determinación. La misma noche, Leonardo convocó a una conferencia de prensa. Rodeado de reporteros, presentó las pruebas del fraude, la malversación de fondos y los sobornos que habían sostenido el imperio de los Santa Cruz durante décadas. Mi tío Gabriel Santa Cruz construyó su poder sobre la corrupción y la impunidad. Hoy, esa era llega a su fin. La noticia explotó en los medios. La fiscalía abrió una investigación inmediata, y una orden de arresto fue emitida contra Gabriel. Pero cuando la policía llegó a su mansión, él ya no estaba. Huyó, confirmó Ramírez, el jefe de seguridad de Leonardo. Pero no podrá esconderse para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino. Mariana viajó a Veracruz, siguiendo las pistas de la carta de su padre. Y allí, en una pequeña librería del centro, lo encontró. Miguel López había envejecido, sus ojos reflejaban los años de exilio y sacrificio, pero cuando vio a su hija, una luz volvió a brillar en ellos. Mariana, susurró él, sin poder contener las lágrimas. El abrazo fue largo y silencioso.
Una redención que había tardado 15 años en llegar. Con Gabriel fuera de juego y las pruebas en manos de las autoridades, Leonardo inició la transformación de la empresa. Ejecutivos corruptos fueron despedidos, contratos fraudulentos cancelados, y un fondo de compensación fue creado para las víctimas de las prácticas ilegales de su familia. Prefiero una empresa más pequeña pero limpia, le dijo a Mariana una noche mientras cenaban juntos. Y yo prefiero un hombre que no tenga miedo de hacer lo correcto, respondió ella con una sonrisa. Lo que había comenzado como un encuentro fortuito en un callejón se había convertido en una historia de lucha, verdad y justicia. Pero también en una historia de amor. Cuando Leonardo le pidió matrimonio, no hubo escenarios lujosos ni gestos ostentosos. Solo estaban ellos dos, en la cocina de su departamento, con expedientes abiertos y comida china sobre la mesa. «Cásate conmigo», dijo él de repente. Mariana dejó caer los palillos, sorprendida. ¿Así nada más? Así nada más. La boda se celebró en la hacienda de Cuernavaca, lejos de las cámaras y de los reflectores del mundo empresarial. Miguel, ahora recuperado, entregó a su hija en el altar. Mientras bailaban bajo el cielo estrellado, Leonardo le susurró. «Nunca imaginé que todo esto me llevaría a ti». Mariana sonrió y apoyó su cabeza en su hombro. «Yo tampoco. Pero ahora no puedo imaginarlo de otra manera». La justicia había triunfado. El amor también. Y aunque la vida no era un cuento de hadas, a veces, si se lucha lo suficiente, puede regalarnos finales felices. La historia de Mariana y Leonardo no es solo una narración de amor y justicia, sino una prueba de que la verdad, por más tiempo que tarde en salir a la luz, siempre encuentra su camino. En un mundo donde el poder y la corrupción parecen inquebrantables, ellos demostraron que la valentía, la integridad y la determinación pueden derribar hasta las estructuras más sólidas del engaño. Mariana comenzó su viaje como una joven enfermera con sueños sencillos y una vida marcada por la pérdida. No imaginó que su acto de bondad en un callejón oscuro la llevaría a enfrentarse a un pasado que su familia había intentado olvidar. Sin embargo, su instinto de buscar justicia por su padre la convirtió en mucho más que una testigo, la convirtió en una luchadora. Su historia nos recuerda que el coraje no siempre es ruidoso, a veces es simplemente la decisión de no retroceder ante la verdad. Leonardo, por otro lado, nació dentro de un mundo de privilegios, pero aprendió que el verdadero poder no está en el dinero ni en el apellido, sino en la capacidad de hacer lo correcto cuando todo está en contra. Su transformación de un empresario desconectado a un líder que enfrentó la corrupción de su propia familia nos muestra que nunca es tarde para cambiar el rumbo, para decidir que la integridad vale más que cualquier fortuna. Ambos personajes representan dos caras de una misma moneda, la búsqueda de justicia y la necesidad de redención. Juntos, no solo desmantelaron un imperio de corrupción, sino que también encontraron algo inesperado en el proceso, un amor construido sobre la verdad, la lucha y la confianza. Esta historia nos deja varias reflexiones importantes. Primero, que la corrupción y la impunidad solo pueden existir si nadie se atreve a enfrentarlas. Segundo, que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es el primer paso hacia la libertad. Y tercero, que el amor verdadero no se basa en lo superficial, sino en la capacidad de caminar juntos en las tormentas y salir fortalecidos. Mariana y Leonardo no solo lograron justicia para el pasado, sino que construyeron un futuro donde el miedo dejó de ser un obstáculo. Su historia nos recuerda que, aunque la vida no es un cuento de hadas, hay momentos en los que la verdad y el amor pueden triunfar sobre cualquier adversidad. Así como ellos tomaron el riesgo de luchar por lo correcto, ¿cuántas veces en nuestra propia vida hemos callado ante la injusticia? ¿Cuántas veces hemos dejado pasar la oportunidad de cambiar algo por miedo a las consecuencias? Quizá no todos enfrentemos conspiraciones corporativas o redes de corrupción, pero cada día tenemos la oportunidad de elegir entre el conformismo y la valentía, entre la indiferencia y la verdad, entre la comodidad y la justicia. Y en esas decisiones, como en la historia de Mariana y Leonardo, es donde realmente se define quiénes somos.